Queremos ahora entrar de lleno a lo que Dios nos ha dado en esta hora. Y el tema que estaremos tratando precisamente se llama la ira de Dios desde el cielo. Eh, y me gustaría que leyésemos precisamente lo que dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 24. Y me gustaría que podamos leer precisamente donde dice el versículo 30 hasta el verso 36. Amén. Gloria sea al Señor. El Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso del 30 hasta el verso 36. Gloria a Dios. Quien lo tenga, pues sea tan amable de leerlo. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. Vendrá sobre la nube del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos y de un cabo del cielo hasta el otro. Y de la higuera aprender la parábola, que cuando ya su rama se entre, entremece y la hoja brota, saber que el verano está cerca. Hasta el verso 38. Hasta 36. 33. 36, Así perdón. también vosotros cuando vieres toda esta cosa, saber que está cerca a la puerta. De cierto os digo, que no pasará esta generación que todas estas cosas acontezcan. No acontezcan. Y el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Empero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Amén, amén y amén. Sabemos que la segunda venida de Cristo es la primera fase y ocurrirá la resurrección, el cual estuvimos hablando las semanas pasadas. Posteriormente, la Biblia también dice que después de la resurrección, el rapto de los justos. Y esto obviamente tiene dos significados claramente diferentes. Para los santos, para usted y para mí, significa precisamente el cumplimiento último de nuestra esperanza de la redención eterna, la cual abrazamos por la fe hasta el día de Cristo. Pero también están los incrédulos, que para ellos esto significa la liberación de la ira de Dios y la actitud desenfrenada del anticristo. Sabemos que el regreso del Señor quizás haya sido de mayor interés para más personas que cualquier otro tema bíblico. Todo el mundo quiere saber de este tema. Y creo que más que cualquier otra generación, desde la ascensión de Cristo al cielo, este es el tema que siempre de interés. Sin embargo, también debemos de estar al tanto que la ignorancia al respecto de esto también es espantoso. La palabra de Dios, especialmente las porciones proféticas, se vuelven más claras mediante se van teniendo los cumplimientos. Los misterios, por ejemplo, se convierten en revelaciones para los que creen en Dios. Otros continúan burlándose, ¿verdad? Aparentemente sordos y ciegos de las cosas espirituales, pero ya sabemos que eso tiene que ocurrir. También ya hemos examinado varias de las áreas del evento de los últimos días, ¿verdad? De los temas anteriores que hemos abordado. Sabemos que Jesús dijo que no podemos saber el día ni la hora, como acaba de leer el hermano en Mateo 24:36. También dice que cuando Él regresará, nadie lo sabe. Sin embargo, Él dio numerosas señales por las cuales podemos saber cuándo está cerca, cuando Él está a las puertas, como dice el verso 33 del Mateo 24.
donde dice así también vosotros, cuando vieres todas estas cosas, sabed, está cerca a las puertas. Así que en el pasado, los temas que hemos tocado concerniente a la gran tribulación, concerniente a la marca de la bestia, concerniente a la batalla del Armagedón, espero que hayan sido pues considerados para usted de mayor interés y de comprensión. Eh, Obviamente que a veces es más fácil decir, todo lo que es importante es estar listo para el rapto y lo demás no importa. Pero el estar preparados es de gran importancia personal, tanto para mí y espero que para usted, pero sobre todo para la iglesia. Tiene la responsabilidad ella de gritar, advertir a los cuatro vientos, a todos los que están en la oscuridad, que tienen que alistarse, que Cristo viene y la ira de Dios viene a este mundo. Es, por lo tanto, creo yo, el deber de la iglesia conocer la palabra de Dios para que podamos entonces advertir a los demás. Es más, si alguien me busca Primera de Pedro 3:15 y alguien más me busque Juan 16:13. Eh, Creo que vamos a ver la advertencia, por ejemplo, que da el apóstol Pedro en Primera de Pedro 3:15. Sino santificar al Señor vuestro corazón y estar siempre aparejado para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aleluya. Qué hermosas palabras del Espíritu Santo inspirando a Pedro. Sino santificar al Señor Dios en vuestros corazones. Es decir, hay que tener un corazón santificado y está siempre aparejado. Vamos a estar listos para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que debemos estar preparados para advertirle a aquellos que inquieran en este tema. El Espíritu Santo, recordemos que fue dado para dirigir y para guiar a la iglesia. Pero ¿a qué la va a dirigir y a qué la va a guiar? Dice la Biblia, a toda verdad. Como dice Juan 16:13, ¿cómo dice? Pero cuando viniera aquí el Espíritu de verdad, Juan 16:13. Pastor Jorge, búsqueme Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer del verso del 9 al 13, en lo que Dice, alguien más pero cuando busca. viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todos los que oyeren y os hará saber las cosas que han de venir. Mire, qué interesante las palabras del apóstol Juan. Dice, pero cuando viniera aquel espíritu de verdad, es decir, que no hay mentira, no hay confusión, él os guiará a toda verdad, porque es el espíritu de verdad, así que solamente puede guiarnos a la verdad, porque no habrá, dice, él no hablará de sí mismo, y eso está hermoso, sino que hablará todo lo que oyere. En otras palabras, todo lo que ya está escrito, lo que ha sido declarado, eso es lo que va a hablar para nosotros. Y os hará saber las cosas que han de venir. Así que la iglesia debe tener la respuesta a las preguntas legítimas que haga la persona. Por eso que la iglesia debe de escudriñar la palabra de Dios en busca de las cosas que son profundas de Dios y orar en el Espíritu Santo, y esta para poder obtener las respuestas que necesitamos. Como dice Primera de Corintios, Pastor Jorge, capítulo 2, verso del 9 al 13, y en lo que el pastor lee, alguien más me busca Romanos capítulo 8, verso 26 y 27 y Judas 1:20, por favor. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, En corazón de hombre. en corazón de hombre son las que
a Dios, a Dios preparado para aquellos que le aman. Fíjese bien, ¿eh? Pero Dios, Permítame, pastor, dice el escritor que cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Quiere decir que va a traer revelación y entendimiento que ningún hombre puede darnos. amén. Tiene que venir directo del Padre. Verso 10, pastor. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Por el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Fíjese bien, ¿eh? Que a través del Espíritu es como vamos a recibir revelación. Solo el Espíritu puede escudriñar las profundidades de Dios. Verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Y qué hermoso, porque Él nos ha dado su espíritu. Él conoce lo de Dios. Siga leyendo, pastor, verso 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aleluya. Así que no es con palabrerías, no es con teología humana, no es con la hermenéutica, con la homilética, no es con nada del hombre, es con el Espíritu Santo. Así que Amén. espero que esto le anime y le motive la importancia del Espíritu Santo en nosotros. Debe de estar activo en todo momento. Pero ¿qué dice Romanos capítulo 8, verso 26 y verso 27? Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Oh, gloria a Dios por el Espíritu que Él pide con gemidos indecibles por usted y por mí. Porque usted y yo no todos sabemos lo que necesitamos, pero Él sabe, conoce perfectamente lo que nos hace falta, lo que es necesario, lo que es menester. Pero también Judas 1:20 dice algo importante. ¿Qué dice? Mas vosotros os amaos, edificados sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Así que Judas aquí vuelve también a animarnos. Dice, oh amados, dice, edificados sobre vuestra santísima fe, pero ¿cómo? Orando por el Espíritu Santo. Así que los temas, obviamente largamente evitados, en realidad merecen nuestra atención y de considerar todos estos aspectos que habla incluso concerniente a la gran tribulación. Recordemos en Mateo 24, ¿verdad? Que Jesús se refirió al arca de Noé, que era la única forma de escapar del derramamiento de la ira de Dios, como un tipo digno de mención en los últimos días. En ese momento, los incrédulos continuaron en el pecado hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mateo 24, del 37 al 39, Jesucristo dijo, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo estaban en los días de Noé? Verso 38, porque como en los días antes del diluvio,
estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Así que el mundo continuó en su estado pecaminoso hasta que no entró el arca, y verso 39, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Muchos tienen por tardanza la venida de Cristo, tienen por tardanza la gran afluencia, tienen por tardanza la perfección de los santos, pero sabemos que es en el momento indicado de Dios, todo cambiará porque Él tiene poder, Él es Dios. Amén. Recordemos, la destrucción de Sodoma y Gomorra también está registrada como nuestro aprendizaje. Lot y sus hijas huyeron de la ciudad de Sodoma. Yo sé que iban de mala gana, no querían irse, pero justo antes que la ira de Dios se derramara en fuego y azufre. Es más, el escritor de Lucas, en el capítulo 17, verso 28 al 30, hace referencia a esto que acabamos de mencionar. Lucas 17, del 28 al 30. ¿Cómo dice? Así mismo también como fue en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Qué Aleluya. terrible momento. Todo mundo en su business, sin darse cuenta que Lot había salido de la ciudad, sin esperar lo que vino del cielo. Así que la historia confirma las sagradas escrituras con respecto a la caída prevista de Jerusalén en la primera fase, en el verano del año 70 después de Cristo, cuando vino el comandante romano Tito y su ejército, arrasaron la ciudad. Hubo una desolación increíble, tal y como Jesús lo había indicado. Esto vendría por rechazar al Mesías. Si vamos, alguien me busca Lucas capítulo 13, verso 34 y 35. Alguien más, por favor, me busque Lucas capítulo 19, verso 41 al 44. Y yo voy a leer Lucas capítulo 21, verso 20 al 24. Primero Lucas 13 del 34 y 35. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y pedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar los hijos como las gallinas, pollos, debajo de sus alas y no quisiste? He aquí os es dejadas vuestras casas desiertas y os digo que no me veráis hasta que venga tiempos cuando os digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí Jesús les estaba recordando. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Él está diciendo, ¿cuántas veces quise juntarte? Porque son mis hijos, como la gallina, sus polluelos, y no quisiste. Por causa de esto, ahora dice, tu casa quedará desierta, no tendrá protección, y ya no me vas a ver, dice, sino hasta que venga, bendito el que viene en el nombre del Señor, hasta que Él regrese. Aleluya. Pero ¿qué dice Lucas 19, 41 y 40 al 44? Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verlo lloró sobre ello, diciendo, oh sí, también tú con conciencia a los menos en este tu día, lo que espera tu paz, mas ahora estás cubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te citarán y por toda parte te estrecharán y te derribarán
a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué triste lo que le pasó a Israel. Teniendo al Mesías entre ellos, no se dieron cuenta a quién los visitaba. Por lo tanto, ya no hubo más protección. Vino el emperador Tito en el año 70 y destruyó todo, arrasó con todo. Venía con deshacer a todo judío. Y es por eso que muchos llaman ese día como el cumplimiento del día de asolación de lo que menciona Daniel. Eh, ¿Verdad? Porque incluso hasta sacrificaron cerdos ahí en el altar con tal de que ellos vieran de que no tenía el poder sobre ellos el Dios y que ellos estaban sobre ellos. Y fue triste lo que les ocurrió. Incluso dice Lucas capítulo 21, verso del 20 al 24. Dice, y cuando vieres a Jerusalén cercada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza para que cumplan todas las cosas que están escritas. Verso 23. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hallada de las gentes, perdón, dice, será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. El historiador Philip Schaff, que les recomiendo, el historiador Philip Schaff como el historiador Eusebio, son bastante confiables. El historiador Philip Schaff, en su compilación del libro Historia de la Iglesia Cristiana, en su primer volumen, en la página 402, él hace un registro donde él dice: los cristianos de Jerusalén, acordándose de la amonestación del Señor, abandonaron a tiempo la ciudad condenada y huyeron a la ciudad de Peya, en la de Decápolis, al otro lado del Jordán, es decir, al norte de Perea. Una antigua tradición dice que una voz divina o un ángel se reveló a los líderes para decirles que era tiempo de huir. Y eso es lo que hace este registro, este historiador. Ahora, la ira de Dios no es para los cristianos, aunque sabemos que como cristianos hemos sufrido mucha persecución, y no cualquier persecución, persecución severas, que a través de los siglos y millones han dado su vida por no negar al Señor. Pero vendrá el momento donde la ira de la mano de Dios viene y nadie la podrá detener, pero viene sobre los impíos y los desobedientes. Es más, cuando Cristo venga por su iglesia y nosotros estemos en las bodas del Cordero, la gran tribulación, no toda la gran tribulación es castigo. Esa no es el castigo de Dios. Recuerde que habrá 3 años y medio de paz, pero 3 años y medio de tortura, de desesperación, de tribulación, que esa es la ira de Satanás. Pero a respuesta a la ira de Satanás vendrá entonces la ira de Dios sobre todos los impíos y los desobedientes. Es más, recordemos las palabras del apóstol Pablo en Efesios 5 y 6, cuando él dijo: nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, cuando usamos palabras propias y no las que Dios ha diseñado. Es más, también el apóstol Pablo, en su primera carta a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 5, en el verso 9, él escribió: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor
Jesucristo. Así que esta es algo que usted debe de tener en claro, que la ira del Señor no es para nosotros. Aquellos que sean atrapados en el rapto estarán para siempre libres de la ira, mientras que aquellos que permanezcan en la tierra habrán perdido su última oportunidad de escapar de ella. Los judíos, aunque nacionalmente el pueblo escogido de Dios, aún no habrán reconocido al Mesías, aún no serán perdonados. Solamente, según la escritura, el probable excepción van a ser los 144,000 que representan las 12 tribus de Israel, que tengan el sello. Ha habido muchas conjeturas, podemos decirlo así, acerca de este número sellado. Parece probablemente que, dado a que la plenitud de los gentiles con respecto a un llamamiento para ser miembro de la iglesia se cierre con el arrebatamiento, un remanente santo de Israel será sellado, ya que la iglesia no va a estar, para protección divina durante la tribulación, como primicias a Dios y al Cordero, para poder entonces recibir a Cristo como su Mesías en su regreso a la tierra, según nos dice Apocalipsis capítulo 7. Usted puede leerlo del verso del 1 al verso 17 y Apocalipsis capítulo 14, verso del 1 al 5. Alguien me busque, por favor, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso del 7 al verso 12. Porque en la actualidad, cuando la escritura hace referencia a aquel malvado, aquel hombre de pecado, dice que hay algo que está impidiendo que éste descargue toda su furia sobre este mundo. Y el apóstol Pablo hace mención de ello. Quien tenga la escritura lo lee, por favor. Y ahora, vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado en medio de su ahora gentil. Entonces será manifestado aquel núcleo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con resplandor de su venida. Hasta el 9. Hasta el 12, por favor. Y aquel nunca cuyo avivamiento es según operación Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño y iniquidad en los que padecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues le envía a Dios operación de error para que crea en la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron en la iniquidad. Amén, amén, amén. Así que el apóstol Pablo, ¿verdad? Hace referencia a esto y en lo cual dice que esto continuará siendo registrado hasta que aquel agente que obstaculice, evidentemente, sabemos que es el Espíritu Santo y la iglesia, se ha quitado de en medio en el momento del rapto, entonces la iniquidad no tendrá freno. Aquellos a quienes el anticristo ha engañado estarán en su poder despiadado. Parece, conforme lo que hemos leído, que habrá 7 años de tribulación, recordando obviamente que los primeros 3 años y medio pueden parecer un reinado de paz y tal vez de prosperidad,
según Apocalipsis capítulo 13, verso 4 y 5. Y aparentemente el objetivo principal del anticristo va a ser Israel, la nación de Israel. Y durante los últimos 3 años y medio, él va a revelarse audazmente su verdadero carácter, su identidad malvada, como lo acabamos de leer en 2 Tesalonicenses 2:4. Incluso Daniel capítulo 11, versos 36 y 37, hace referencia a lo mismo. Y Apocalipsis capítulo 13, verso del 6 a 8, hace también referencia. Ahora, lo que despierta la ira de Dios, la vemos claramente en las palabras de Pablo con respecto digamos, a un periodo de tiempo anterior. Romanos capítulo 1, si no me equivoco, versos del 18 al 29, el apóstol Pablo dice, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciendo ser sabios, se hicieron fautos y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de suerte de contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales, dice, mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el uso natural, uso del uso en contra de su naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefastas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Verso 28. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Y verso 29. Estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaños, de malignidades. Qué tremendo, porque es exactamente lo que hoy tenemos, una contaminación desenfrenada del pecado en nuestra sociedad, especialmente aquí en nuestro país, Estados Unidos, donde vivimos. Por supuesto que la ira de Dios siempre ha sido templada por su misericordia y amorosa compasión. Recuerde las palabras de David en el Salmo 78:38. ¿Verdad? El Salmo 78:38, creo que dice que Él es misericordioso y que perdona la maldad. Y la gente pues abusa de esta generosidad de Dios. ¿Quién lo tiene? Salmo 78:38. Empero el misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Y abundó para apartar su ira y no despertó todo su enojo. Ese es el Dios misericordioso que tenemos. Incluso Miqueas, el profeta, si alguien me busca rápidamente, Miqueas 7:18,
Miqueas el profeta se maravilla de la bondad de Dios cuando él escribe esta pregunta. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia? Bendito el Dios que servimos. Amén. Es un Dios de misericordia. Incluso Santiago, en Santiago 2:13, él dice, porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. Incluso con aquel injusto él mostrará justicia. Y la misericordia se gloriará contra el juicio. Sin embargo, llegará un momento en que la ira de Dios será más feroz que cualquier cosa sobre la que hayamos leído en la historia pasada. Las propias palabras de Jesús confirman lo terrible de ese momento que vendrá. Mateo 24:21. Jesús dijo, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue, dice, desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Quiere decir que la aflicción de la ira que viene es una ira como nadie en la historia de la humanidad lo ha experimentado. Así que hay que advertirle a la gente. No solamente hay un infierno y un lago eterno de azufre que no se apaga, pero también sobre la tierra, sobre los que estén vivos durante el día de la ira de Dios, va a ser un sufrimiento que jamás será incomparable con cualquier otro. Así que, considerando esto, hermanos, yo sé que no es fácil de entender posteriormente la descripción del apóstol Pablo, cuando él hablaba al hijo de perdición y la iniquidad ya abundante. Si recuerda, el pastor Jorge leyó 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso del 9 al 12, donde, perdón, fue el hermano Rosario, perdón, donde dice que aquel inicuo cuyo advenimiento es seguro operación de Satanás con grandes potencias y señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad en lo que les parece por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados con todos los que no creyeron a la verdad, antes consistieron a la iniquidad. Así que Dios no dará por inocente a nadie que haya despreciado la verdad. Evidentemente sabemos que Dios dará a todos los hombres la oportunidad de conocer la verdad, pero lamentablemente no todos aman o amarán la verdad. Muchos retendrán la verdad con injusticia y la van a convertir en mentira. Por lo tanto, Dios en su ira les hará creer esa misma mentira hasta el final, para que por esa misma mentira que ellos han hecho y dado, sean condenados, porque esto fue una elección voluntaria de ellos. Por lo tanto, que la iglesia debe de hacer y debe de ver a todos y declararles cuál es este misterio que hemos recibido de Cristo y su iglesia. Como dice Efesios 3:9, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios 3:9? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Pero la decisión de aceptarlo es responsabilidad de cada uno. Podemos hablarles del gran amor de Dios, pero también debemos de decirles que es un Dios justo. Él amó tanto al mundo
que dio a su Hijo para redimirnos. Pero también, como es un Dios justo, todo aquel que ha rechazado y negado a ese Redentor, ahora debe ser castigado por despreciar el espíritu de verdad que traía el mensaje a su corazón. Aleluya. El libro de Apocalipsis, obviamente que describe municiosamente el periodo de la gran tribulación, por eso es un libro fascinante para muchos. Creo que es el libro que más atrae a todo mundo, el Apocalipsis. Y es cierto que este libro ha sido muy mal interpretado por la mayoría de las personas. Probablemente porque los hombres han tratado de escribir tal vez exposiciones prematuras, es decir, antes de que Dios las aclare. Pero después de todo esto, recordemos que Él le dio a Juan una revelación, no como misterio, sino revelación, porque dice revelación, es el libro declarado, debido a que Juan estaba en el espíritu cuando vio estos eventos proféticos. Por lo tanto, debemos de entender que para entenderlos, entonces, debemos de tener un estandarte espiritual para poder escudriñarlos. Y es por eso que hoy necesitamos al Espíritu Santo y más que nunca. Yo sé que hay demasiada especulación engañosa concerniente a estas cosas. Por eso a través de los años, mire, los falsos testigos de Jehová, ¿verdad? La Watchtower, por ejemplo, conocidas por sus grandes mentiras de profecías que se terminaba el mundo, que venía y tantas perversidades. Y así como ellos, ha habido otros numerosos de religiosos que han dicho, oh, viene el fin del mundo. Recuerdo yo en mi tiempo, por ejemplo, cuando venía el año 2000, decía, todas las computadoras del mundo se van a parar y congelar porque no van a reconocer el año 2000, los aeropuertos se van a parar, los aviones se van a descontrolar. Y era además, conocí una persona, un hermano, que su garage en su casa lo llenó de agua, lo llenó de comida de latas, compró un generador de luz, o sea, se preparó hasta por todos lados para la Tercera Guerra Mundial. Así que yo entiendo, o sea, que eso atrae demasiado, pero una especie de preludio al periodo de tribulación debemos de nosotros de entender que se ve precisamente en la apertura de los 7 sellos que Apocalipsis habla, del Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 8. Cuando se abrió el sexto sello, Juan se entiende que estaba en la isla de Patmos y escuchó a hombres que clamaban a las rocas y a las montañas. Es más, vamos rápidamente que me ayuda Apocalipsis, capítulo 6, versos 16 y 17. Y decían a los montes y a la peña, caer sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira es venido. ¿Hay quien podrá estar firme? Van a desear la muerte. O sea, está tremendo. Mire, si con esto que pasó en el 2017, 2007, 2008 de la colapsión de la economía, había gente que se estaba suicidando porque había perdido sus finanzas. Ahora imagínese el día de gran asolamiento, el día de la ira del Señor. No, tremendo, tremendo. Recuerde que todo esto fue solo el comienzo durante los juicios de las 7 trompetas. Yo le animo, lea Apocalipsis capítulo 8, verso del 2 al 21, Apocalipsis capítulo 11, verso del 15 al 19, y usted va a ver las plagas que empeorarán progresivamente. Las condiciones de la vida se verán gravemente afectadas. Cuando suene la quinta trompeta,
La indignación comenzará a caer directamente sobre los hombres mientras siguen los tres ayes que dice. Además, alguien me ayuda rápidamente a Apocalipsis capítulo 8, verso 13, para que me vaya guiando en lo que estoy hablando. Dice, 8:13. Y miré y oí un ángel volar por en medio del Volar cielo. por el medio del cielo. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de las obras de los otros que tocan de trompeta, que están para sanar las tres ángeles. Fíjese bien, ¿eh? Y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo diciendo en alta voz, ay, 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 lo que le decía ahorita los tres ayes, de los que moran en la tierra por razón de las otras voces de trompeta de los tres ángeles que han de tocar. Viene una gran ira. En conjunto con las tres últimas trompetas, los hombres buscarán la muerte, pero la Biblia dice que esta huirá de ellos, porque los hombres serán atormentados con una plaga terrible durante 5 meses. Así que olvídese del COVID, olvídese de las variaciones del COVID. Esto no es nada con lo que viene. Es más, ¿quién me ayuda rápidamente? Apocalipsis capítulo 9, versos 5 y verso 6. Y les fue dado lo que no las mata, sean, Dice, y sino los, les, fíjese bien, y les fue dado que no los matasen. ¿Qué sino que más? los atormentasen 5 meses, y sus tormentos eran como tormentos de escorpión cuando hieren al hombre. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no lo hallarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. Qué terrible será este periodo. Es más, de la sexta trompeta. Alguien más rápidamente, en el mismo capítulo, ahora el verso del 13 al 19. Veamos lo que pasa en la sexta trompeta. y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo, al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban aparejados para la hora y día y mes y año para matar la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los de a caballo era 200 millones. Y oí el número de ellos. Y así vi los caballos en visión y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de la boca de ellos salía fuego y humo y azufre. De estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego y del humo y del azufre que salían de la boca de ellos. Porque su poder está en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas y con ellas dañan. Una batalla. Y le voy a ser honesto, hasta hace poco yo pensaba que eran proporciones incomparables, pero dice aquí que matarán la tercera parte de los hombres. La tercera parte de la humanidad va a morir con dolores indeseables de muerte. Este sufrimiento se va a intensificar
cuando los hombres adoren la bestia y blasfemen contra Dios, porque después de que esto es culpa de ellos y por ellos, ahora se van a enojar y van a culpar a Dios. Es más, si vamos rápidamente, creo que es mm, bueno, ahorita que me acuerde. Eh, este sufrimiento que se va a intensificar, eh, dice Apocalipsis capítulo 14, verso del 9 al 11. ¿Cómo dice? Que alguien me ayude. Y el tercer ángel los siguió diciendo en alta voz, Los si guío, dice. alguno, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que se podrá escribir tal vez capítulos sobre el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, eh, ¿verdad? Como dice Apocalipsis capítulo 16, las ruinas y la caída de Babilonia, ¿verdad? El mundo en la cual representa aquí la ramera, la iglesia, y la imitación de la iglesia, que está embriagada con el mundo político, económico y social, ¿verdad? Es su sistema, el cual lo podemos ver en los capítulos 17 y 18, pero tal vez sea suficiente decir en resumen que la tribulación de los últimos días es para los hombres incrédulos que han rechazado la verdad y que nunca rindieron su corazón a Cristo. La iglesia y todos los muertos en Cristo, lavados con la sangre del Cordero, para ese Sí. entonces habrán sido inmortalizados, porque han sido arrebatados por encima de este derramamiento de esta copa de indignación de Dios, como lo dice Apocalipsis 14:10. Ira eh, sin, mez, sin mezclar. Jesucristo en Lucas capítulo 21, verso del 34 al 36, él nos dio una advertencia y dijo en Lucas 21, 34 al 36, y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del El Hombre. Hijo del Hombre, amén. Así que se han escrito, hermanos, un montón de volúmenes, de libros de mayor o menor valor, tal vez de mis palabras, concerniente a esos tiempos, pero al menos eh, debemos recordar esta advertencia, que si no estamos listos, si no estamos preparados, viene una gran ira sobre la tierra. Todo temor y apresión puede disiparse en un momento, eh, obedeciendo de todo corazón la palabra del Evangelio. Eh, los quiero dejar con las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 1, verso 15.
Marcos 1:15, donde la palabra de Dios dice, y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio.